como cada lunes, llega él a agarrar la sarteli por el mango. ¿Cómo te va, Eduardo? Buen día. Buen día, ¿cómo andan? Bien, todo bien. Aquí disfrutando, dicen, del último día así de otoño veraniego, porque después dicen que baja la temperatura y ya nos metemos en la etapa más fría del otoño. Así que aprovechar lo que dé. Mira, en realidad a mí, como siempre, me gusta el frío. Lo sé. Así que estaba esperando que llegara esto de una buena vez, sobre todo en otoño, que es la mejor estación del año. Pero bueno, hay gente que le gusta otra cosa, ¿qué va a hacer? Bueno, sobre gusto no hay nada escrito, ¿vio? Cada quien que se haga cargo de sus gustos y a otra cosa. Sí, bueno, me abstengo de opinar, porque después te empieza Empezamos la que grieta. el team frío, que el team calor, Empezamos claro, la entonces grieta. no quiero. Si podemos agrietarnos por tantas cosas, mirá si nos vamos a agrietar por el clima, por favor. Exactamente. Démosle sustento a la grieta. Mira, yo con respecto al clima, en general yo siempre voy a contramano, eso es una actitud casi vital, digamos. Está muy bien. Escuchame. Grises, me gusta el frío, ¿no? Pero bueno. ¿No te gustan las pastas? No, sos tremendo. No me gustan las pastas, no me gusta el rock. Claro. No, Todo mal. Todo mal, pero todo bien. Es más, yo ingresé a la facultad cuando todo el mundo era trotskista, ya por el año 83. Upa. Todo el mundo era de izquierda, todo el mundo era esto, aquello, lo otro, era narco, y yo venía de votar por Alfonsín. Mirá vos. Así que imagínate, ¿no? Yo a lo largo de la carrera me fui haciendo marxista. Mirá. Y trotskista después. Che, y todo el mundo, y todos mis compañeros iban haciendo radicales y de derecha. No. Escuchame una cosa, porque esto Sí. me entusiasma ahora que lo comentás desde este lugar, porque si hay algo que tiene la izquierda en su lógica, digo la izquierda argentina englobando a todos los sectores, ¿no? Pero que cuando se enteran de este tipo de cosas te terminan echando en cara, como dicen, claro, vos eras alfonsinista en la primera hora. O sea, parece que la única manera de afrontar un debate es denostando al otro por posiciones que ha tenido, y en todo caso, bueno, algunos podrían plantear cierta evolución en el pensamiento, ¿no? No, mirá, yo, digamos, mi trayectoria Sí. política, por decirlo así, es radicalismo, trotskismo, y después, bueno, marxismo a secas, digamos. Sí. No es mucho más variada que esa. No tengo por qué ocultarlo. Además, vengo de una familia extraña, Sí. porque es una familia de raíz muy obrera y muy gorila, Uh-huh. ¿no? Así que, digamos, ya la cosa arranca mal, por decirlo de esa manera. Pero, ¿sabes? Pero hay un punto en el cual, perdóname, el tema de la trayectoria a mí no me interesa, digamos, no. Hay cierta izquierda que cree que tenés que haber egresado al Nacional Buenos Aires para poder hablar. Bueno, el problema de ellos. No, es que Yo precisamente por eso te lo decía. O sea, muchas veces, es más, te voy a poner a comparación en algo que pasó el fin de semana, que por ahí no tiene que ver con lo ideológico, pero sí con posiciones políticas o de representación político-partidaria. Apareció en una entrevista que hacía el doctor Rossi, que tiene un programa Gente de Derecho, más o menos para ubicar a los que están escuchando. Le hacía una entrevista a Diego Kravetz. Diego Kravetz hoy es un funcionario del gobierno de Néstor Grindetti en Lanús, ¿sí? Sí, macrista. Macrista. Pero Diego Kravetz fue, hasta hace no mucho tiempo, el presidente del bloque del Frente para la Victoria en la Ciudad de Buenos Aires, más, de alguna manera respaldado por el propio Néstor Kirchner en su momento, ¿sí? Y la paradoja llevaba a que muchos le criticaban que se había hecho de derecha o que ahora era fascista porque pasaba por el PRO. Y recorriendo un poco la historia mínima, porque no estamos hablando de mucha historia, la verdad que son más los casos de kirchneristas que se han pasado al macrismo que a la inversa. Es más, yo cuento dos casos que tengo en la mente. Uno, el de Borocotó, que fue el primero, que tiene que ver con un trabajo precisamente de quien hoy es presidente de la Nación, de que luego de que Borocotó
fuese electo diputado por el PRO. Sí, al otro día fue. Al otro día lo chamulló y se lo llevó para el Frente para la Victoria. Y el otro caso es el de Juan Pablo Schiavi, que Claro. habiéndose iniciado, incluso habiendo recolectado dineros, habiendo sido parte de SOCMA, ¿no? Y recolectado dineros para la campaña de Macri, después terminó siendo el secretario de Transporte del kirchnerismo. Pero exceptuando eso, son más los casos inversos. Yo no quisiera, Borocotó y Schiavi, atención, ¿no? O sea, cada uno después vea para dónde se ha dado la evolución, pero es muy llamativo. Podemos hablar Igual cantidad, hubo mucho salto del macrismo al kirchnerismo Sí. en esa etapa de la que estás hablando. Uh-huh. De hecho, casi le vaciaron el naciente PRO en Ciudad de Buenos Aires a Macri. Sí. Se daba vuelta y cada día tenía un soldado menos. Pero Claro, pero no a la inversa. O sea, exceptuando esto, no hubo tantos pasos a la inversa, ¿eh? No tengo... habría que estudiarlo eso, pero hay un punto en el cual se conecta un poco con lo que queríamos charlar hoy. Sí. En el sentido de, yo había titulado la columna una rebelión contra Cristina. Uh-huh. Y es una rebelión inútil, por supuesto. Sí. Vos fíjate que, como venimos analizando el tema de la pandemia y cosas por el estilo, Uh-huh. el presidente lo único que va mostrando es que no gobierna, que no tiene ninguna autoridad, no puede hacer nada, y bueno, el asunto está muy claramente reflejado en el último episodio, que es el pedido de renuncia de Guzmán a este muchachito, ¿cómo es que se llama? Sí, al subsecretario Federico Basualdo, al subsecretario Basualdo. de Energía. Sí. Que es un funcionario de tercera orden y que, sin embargo, el presidente no lo puede echar. Porque, digamos, ni siquiera es un secretario, es un subsecretario. En cualquier momento se le para de mano un concejal de Perico, en Salta, digamos. No tiene autoridad para nada. Tímidamente va consiguiendo algún apoyo, como que en Rosario se suspenden las clases una semana, o en Entre Ríos también, pero en general no le dan bolilla ni los propios ni los ajenos. Uh-huh. El tema es que lo interesante de esto es que no le dan bolilla a él, pero en el caso de la cuarentena, lo que él está haciendo es tímidamente lo que quisiera con mucha más energía Axel Kicillof, y lo que es lo mismo que decir Cristina. Claro. Es decir, no se trata de que no le dan bolilla porque el kirchnerismo le dice que no. El kirchnerismo le dice que no saques a Basualdo y él no la saca. Ahora va a salir, no se va a salir, se va a quedar. Bueno, está todavía ahí en veremos dando vuelta. Uh-huh. Pero lo que le dicen los gobernadores de provincia, no, yo lo que quiere Cristina no te lo acepto. O sea, hay una situación que, por empezar, es un pantano. O sea, la clave del gobierno de Fernández es: acá no se puede hacer nada. Porque vos fíjate que cualquier decisión que toma, para el lado que sea, no se ejecuta. A lo sumo, hemos visto hasta ahora más energía del lado kirchnerista que parece irle copándole el gobierno y parece marcar la línea. Uh-huh. Pero en realidad, cuando vos ves cómo se supone que se deben ejecutar esas cosas, las cosas que se ejecutan son menores y las cosas profundas no se ejecutan. Uh-huh. Por ejemplo, te pongo de ministro de Justicia el que vos querés, ¿no? A Río Negrino, pero a Casal no lo puedo sacar. Y Casal le acaba de dar un garrotazo en la cabeza a Fernández muy fuerte porque salió a respaldar abiertamente a Larreta. Sí. ¿Querés lo de la hidrovía? Bueno, puede ser, pero por ahora prorroguémoslo. ¿Querés que lo de los entrerrianos estos y todo el afer con Grabois y la familia oligarca entrerriana que se rebela contra las aspiraciones populares del pueblo peronista y cristiano? Y no pasa nada. Uh-huh. Entonces, hay un punto en el cual el gobierno no puede llevar adelante lo que quiere. Tenía una ministra de Justicia, Lozardo, que quería implementar una reforma judicial. Cristina dijo: esta reforma no es la mía, y no avanzó. Kicillof quiere que cierren todo.
y el otro le dice que sí, que cierra todo, le dice de todo a Larreta, y después en realidad lo que propone es simplemente la prolongación de lo mismo. Ujú. Y este asunto de están esperando que papá me autorice. A mí me causa gracia porque la actitud de Larreta se parece a la de mi hijo, ¿no? Mi hijo cuando la madre lo reta me mira a mí, a ver si yo convalido. Y cuando yo lo reto, la mira la madre, a ver si ella convalida, ¿no? Y especula con esa disensión interna. Bueno, están los dos mirando la corte así, ¿no? Y realmente es triste que un presidente esté haciendo eso. O sea, yo doy una orden y ahora papá me va a decir si lo puedo dar, porque si no, no, porque el otro se encapricha que si la corte no me dice nada, yo sigo. Sí. Es decir, vos a eso a Néstor no se lo hacías, y no es una discusión jurídica, no es una discusión si legalmente esto o aquello, no, es una discusión política. ¿Tenés la fuerza? Tenés la fuerza. ¿No tenés la fuerza? No tenés la fuerza. Y acá es evidente que Alberto no tiene fuerza para nada, y eso determina que su gobierno sea un pantano. Acá no se soluciona nada. Vamos con AstraZeneca, sí, pero un poquito. En realidad queremos a los rusos, pero ahora vamos a probar con una propia. Y después nos peleamos con Pfizer, pero ahora volvemos con Pfizer. Y a los chinos les pedimos por favor, pero los chinos no nos mandan. Entonces nosotros vamos a buscar lo que queda de los chinos, y después vemos con los chinos. Y así. Es decir, es un gobierno de pantano, acá no pasa nada, y lo que es sorprendente es cómo todo no termina estallando, porque estamos en medio de un pantano. A eso iba, digo, hay una situación de supuesta sublevación, depende de cómo se vea, ¿no? Me parece que creo que va a ser la clave, la definición de la Corte, ¿no? Decíamos en algún momento, si la Corte le da lugar, entiendo yo, a la autonomía que plantea la ciudad, porque lo que hay que decir, digo, para quienes se dejan llevar, la ciudad no le fue a preguntar a la Corte si podía dar clases presenciales, hizo una presentación que tiene que ver con su autonomía como distrito, y en todo caso, después cada uno lo puede leer como quiera, pero la Corte va a plantear eso sobre la autonomía que la ciudad dice tener para definir el calendario escolar. Después habrá que ver cuáles son las volteretas de la Corte para responder, pero digo, más allá de lo que responda la Corte, la ciudad de Buenos Aires está haciendo lo que quiere, pero Mendoza plantea hacer lo que quiere, y por el otro lado, un gobernador como el de Santa Fe, Perotti, le pide al gobierno que sea más preciso y que presione más a su población, como que no puede manejarlo. Digo, se está mostrando un resquebrajamiento muy llamativo. Vos sabés que pensaba el otro día, cuando se lo criticaba al gobierno de Macri por falta de conocimiento y de operatoria de sus funcionarios, siempre se ponía de manifiesto que cuando el peronismo gobierna, dice blanco y se hace blanco. Y si hay algo que está demostrando ahora, en la puja interna que tienen, es que no logran alinear las decisiones. Está claro que el pantano está... este pantano está completamente dividido, y el problema es que ojo con Larreta, después vamos a charlar un ratito de Larreta. Sí. El asunto de hace lo que quiere, porque ahí también se cuecen habas, pero quedémonos todavía en el pantanito del frente de todos. Hay un punto en el cual los gobernadores se rebelan contra Cristina, Uh-huh. De una manera pasiva, es decir, bueno, no lo hago, dame instrucciones, digamos, eso de Perotti suena a respuesta de burócrata, ¿viste? El burócrata no quiere hacer algo y entonces se hace el tonto como que no entendió y pide instrucciones. Sí. Bueno, pero hay otra cuestión, digamos, hay un proceso de soledad profundo de Cristina, porque fíjate qué es lo que tiene, y tiene a Kicillof, no tiene otra cosa. Esa es la verdad. Y la pregunta es cuánto le aguanta eso a Kicillof, es decir, qué tan fuerte es el dominio de Kicillof del aparato de conurbano, lo cual está muy discutible, porque también hay una disputa sorda Uh-huh. entre los intendentes, Sí. que se hizo pública con el asunto de Gray, que no quería que Máximo asumiera como presidente Uh-huh. del PJ bonaerense, y que está en sordina con muchos intendentes que están muy para atrás. Incluso se dice que hay muchos intendentes hablando con María Eugenia Vidal. Entonces, muchos intendentes peronistas, ¿no? Sí. Entonces, la situación de pantano se extiende por todos lados. En lo que es básicamente un resquebrajamiento muy fuerte de una coalición que necesitaría de éxitos muy rotundos
en un sentido o en otro para estabilizar un gobierno. O Alberto realmente obtiene un éxito notable, porque se cortó sola, dijo, Alberto habló con la gente de Pfizer y la gente de Pfizer le dio 40 millones de dosis. Y viene acá y le dice, callate Cristina, porque con esto yo resuelvo todo, y la gente va a decir, bueno, por fin Alberto se puso los pantalones. O sea, necesitas una de esas. O la contraria, necesitas que esto llegue a 100.000 contagios por día, que se esté muriendo la gente por la calle, que aparezca Cristina diciendo, vieron, yo lo dije, esto es un desastre, la inflación desbocada, y toda la clase empresaria, el grueso de la burguesía diciéndole a Cristina, por favor, asumí vos. El autogolpe para que asuma la vice. Que ya y claro, porque si no, digamos, si no se da uno de estos escenarios, el problema es que la crisis se prolonga y el pantano se mantiene. Porque además de fuera de Cristina, no hay nadie que tenga la capacidad para estructurar una organización política propia. Es decir, ¿qué es lo que sería lógico esperar aquí? Que dentro del peronismo surgiera algún gobernador con peso, diciendo, Perotti se puso los pantalones, o el cordobés, ¿cómo se llama? Schiaretti. Schiaretti se puso los pantalones. Y empieza a articular. Hasta ahora lo único que has tenido de eso es el salteño y algún parmano que dicen algo, pero no asoma un liderazgo, un Menem del interior, un Kirchner, digamos, ¿no? Que en realidad Kirchner construyó su dominio desde arriba, o sea, él llegó sin ningún dominio, no es como Menem que llegó con una fórmula atada. Sí. Menem aquí no lo inventó Duhalde. Ahora, ahí tenés un pantano. Esta rebelión no va a ningún lado, porque no es una rebelión de gente que puede plantear una alternativa. Entonces, la primera cuestión es que la política argentina está muy, muy empantanada porque reproduce este pantano. Del otro lado, ¿qué es lo que pasa? Bueno, del otro lado, en algún sentido, hay una posición mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque empieza a aparecer un liderazgo. Larreta, decís vos. Claro, del lado del PRO en general. O sea, veamos, digamos, esa gran coalición que es el PRO. Del lado del PRO en general empieza a aparecer una dirección clara, porque ¿cuál era el problema que tenías hasta ahora en el PRO? Bueno, Macri quiere volver. Macri tiene con qué volver. O sea, ¿qué es lo que puede mostrar Macri? Y Macri puede mostrar que Macri se larga a la calle y la gente lo sigue. Es decir, vos tenés un 40% de la población que después de un ajuste furioso, que obviamente empalidece a comparación de lo que hemos visto en el último año, pero hay que recordar que el último año de gobierno de Macri fue de un ajuste muy brutal. Después de ese ajuste, en medio de ese ajuste, el tipo va a las elecciones, pierde apestosamente en las PASO, y ya todo el mundo lo da por renunciado, y el tipo se lanza a una épica de la movilización, y el tipo supera el 40%. Y te digo que si en la Argentina la ley no dijera que tenés que tener más del 45% para el balotaje, si fuera como normalmente es el balotaje, 50 más 1, no sé cómo termina esta historia. Hay que ir a una segunda vuelta. No, está clarísimo. Y en la segunda vuelta no sé cómo va. Fue una remontada épica. Entonces, eso es lo que tiene Macri. Hasta ahora, ¿qué tenía Larreta? Hasta ahora Larreta tenía simplemente el hecho de que él comandaba una ciudad que él mismo no se ganó. En el sentido estricto, él es un fruto de Macri. Totalmente. Y es más, en su momento tuvo fuertes dificultades, si no hubiera sido por respaldo de Macri, para imponerse a Lustó. Con lo cual, primero Gabriela Michetti dentro del mismo sector. Fue el primer momento en el que Macri se corrió en favor de Larreta. Eso recién ahí le dio a Larreta un impulso para después ganarle con lo justo a Lustó, ¿no? Claro, porque vos acordate que toda esa movida estuvo motorizada por el intento de Macri de evitar que Bergoglio le cope el PRO. Sí. Porque la idea es, yo pongo a Michetti ahí. Sí. Michetti ahí, un candidato peronista que gane la provincia de Buenos Aires, ligado a la iglesia, que fue que, por la misma razón, Cristina le dijo, yo no le voy a dar la provincia de Buenos Aires a Bergoglio, por lo tanto lo puso a Aníbal Fernández. En uno de los peores negocios que se podría haber hecho, porque el vice de Scioli era este muchacho que pretendía, digamos, lograr una posición expectante para la iglesia de la provincia de Buenos Aires. O sea, los dos hicieron lo mismo.
trataron de evitar que Bergoglio les cope las alianzas. Ahora, efectivamente Larreta es un resultado de Macri. No tenía mucho hasta ahora. Es más, en la medida en que la situación se polariza, hay un punto en el cual vos sos dirección si tu enemigo te señala. Y ahí lo señalaron a Larreta. Ahí llegó el momento en el que lo empezaron a construir como el gran opositor. Sí, y vos fíjate que ya lo habían querido subir al ring hace rato, ¿no? Con los desplantes de Alberto y cosas por el estilo, y el tipo no había subido. No, es verdad. Pero es cuando el tipo se planta con el tema de la educación que el tipo se sube al ring. Sí. Y hoy por hoy Larreta es el candidato no solo a presidente, sino a dirigir el PRO. Obviamente esa dirección tiene muchas dificultades. Hoy todo el mundo está alineado con Larreta por una cuestión, digamos, si vos querés, de carambola política. Es decir, hay un punto en el cual las fuerzas se ordenan de tal manera que vos no podés estar en contra de. A ver, tal cosa me da por ya sabe dónde, pero yo no puedo salir a decir la contraria. Entonces, vos objetivamente te alineás. Entonces vos cuando escuchás en estos días hablar a Lustó, que obviamente no quiere que Larreta sea presidente, a los macristas, a Burri, y están todos con Larreta. Sí. O sea, todos están diciendo, sí, Larreta, porque no pueden salir a defender a medias a Larreta sin colocarse objetivamente en el campo de Alberto. Y era una actitud que le estaban demandando, es decir, ponete firme y basta de, bueno, el tipo se puso firme y es candidato. Ahora, lo que es interesante ver es por dónde está pasando la crítica interna del PRO, de Bullrich y compañía. La crítica interna está pasando por cuestionar a Larreta del lado de sus dichos son una cosa, sus hechos son otras. Por ejemplo, Larreta concilió en el último periodo con Alberto. ¿En qué punto? En el punto de las clases presenciales no vuelven. No, bueno, porque sí, la primera, sí, está bien, sí, lo que vos quieras. Pero vos fíjate lo que dijo Larreta, que es interesante por dos cosas. La primera, porque no hay un enfrentamiento con Alberto tan frontal como el que parece, uno. Dos, es evidente que en el equipo de Larreta no son tontos y no van a lo bonzo estilo Bullrich. ¿Cuál es la estrategia de Patricia Bullrich? Ir a lo bonzo. O sea, no lo dice así, pero digamos, basta que escucharla para decir, bueno, a los negros hay que cagarlo a tiros. Esa es su posición de águila, digamos, de la seguridad. Lo que estaba diciendo Bullrich es, los chicos tienen que ir todos a la escuela. Y Larreta dijo, vamos a mantener la presencialidad en la primaria, vamos a ir a un sistema mixto en la secundaria y vamos a cerrar adultos. Y mintió 3 veces. Una, porque adultos está cerrado desde la primera vez. Es decir, no hay clases en las escuelas de adultos. Entonces, digamos, no es que vamos a ir a la virtualidad de adultos, no, ya estábamos ahí. La segunda vez que macaneó es, los chicos de la primaria van a seguir en la presencialidad. No, nunca hubo presencialidad. Lo que hubo es una semipresencialidad. Una semana sí, presencial, una semana virtual. Y en la secundaria ya había semipresencialidad, por la misma razón que te acabo de decir. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer ahora en la secundaria? Si vos estuvieras en los chats de los docentes, de los directivos, si vos estuvieras en los cuerpos directivos de los colegios, como estoy yo, como está mi compañera y muchos más, lo que percibirías hoy es, díganos qué es lo que hay que hacer. Claro. Porque no entendemos que de los dichos de Larreta y de lo que nos ha llegado, haya algo diferente de lo que ya estábamos haciendo. Y cuando vos recibís órdenes más específicas, lo que te están diciendo es vamos a una virtualidad mucho mayor. Por ejemplo, en las técnicas aparentemente solo van a quedar semipresenciales los talleres. Conclusión. Acá hay un paso atrás evidente. Y yo entiendo que ese paso atrás evidente no tiene que ver con no quiero tensar la cuerda, pero tiene que ver también con que no son tontos, se dan cuenta que la situación es grave y si la cosa se mantiene así, podés tener un boomerang en contra tuyo. Porque, ¿cuál es la apuesta presencial de Larreta? Bueno, yo mantengo las clases a pesar de todo. Sí. Claro, pero ¿y si te estalla la ciudad?
Entonces eso después se te va a venir en contra. En ese hilo finito se va construyendo una autoridad de un bloque que indudablemente está reforzado. Uh-huh. Es decir, vos tenés un pantano por un lado y un bloque que se refuerza por el otro. Más por errores del pantano que por aciertos del bloque monolítico, digamos. No lo sé, mirá, no lo sé. Mira, a ver, mucha gente lo piensa. Yo creo que Larreta es políticamente mucho más astuto de lo que la gente cree, sí. Es mucho más astuto que Macri, sí. Y es mucho más astuto que el grueso de los personajes que andan allí dando vueltas. Yo creo que ahora, hoy por hoy, la única rival de Larreta es Vidal. Es la única rival que se puede destapar en cualquier momento. Ahora, esto que te digo hoy, te lo digo hoy. Hoy es 3 de mayo. Mañana, 4 de mayo, el panorama puede cambiar radicalmente. Claro. Bueno, entonces hagamos una cosa. Veamos el panorama dentro de una semana. Dentro de una semana lo repasamos. Te mando un abrazo grande. Un abrazo grande. Dale, chau, chau.